Hola amigos, amigas de YouTube, ¿cómo están? Sorprendidos supongo por verme aquí de nuevo y yo feliz por tener la oportunidad de haber vuelto para lo que hago en este canal, obviamente, que es contar historias de terror. Y de hecho les voy a contar dos, porque no son muy largas las historias, entonces para que valga la pena este regreso, quiero pues comentarles de dos historias de las que me enteré y que me parecieron interesantes para poder venir a contárselas a ustedes. Espero que les guste. La primera historia se refieren a los eventos paranormales que sucedían, o bueno, no sé si todavía sucedan, pero al menos hasta hace pocos años pasaban aún. Esto en Guadalajara. Y el muchacho que lo cuenta, Antonio, le vamos a decir, él dice que trabaja o trabajaba hasta el año 2018 más o menos en una refaccionaria, es decir, un taller automotriz de reparaciones, cerca o al lado de la central de autobuses, que está ahí donde yo acabo de decir, en Guadalajara. Y él cuenta que antes de que hicieran esta central de autobuses o el taller y todos los talleres alrededor de donde él trabaja, era en ese lugar un panteón. De hecho, era el panteón municipal de Tonalá. Y para poder construir la central y todo lo que hay a su alrededor, movieron el panteón, lo recorrieron y pues está lo que ahora son estos negocios que les estoy nombrando. Entonces, Antonio cuenta que un día estando él en su trabajo, llega un tío suyo que también trabaja en un taller al lado de él, de donde él está laborando, y le dice: no, ¿sabes qué? Esto sí está bien. Bueno, dijo una palabra que no puedo decir ahorita. Está muy difícil esta situación, dijo el tío. Y Antonio le preguntó: ¿por qué? A ver, cuéntame. Dice: no, es que aquí espantan y espantan mucho. Hay demasiados ruidos extraños. Y entonces el tío empezó a explayarse y le contó que desde que estaba trabajando en esa refaccionaria, así aproximadamente un mes apenas, él escuchaba muchas cosas de noche sobre todo. Dice que a las 3 de la mañana, en una ocasión, salió a hacer su ronda cuando de repente escuchó que una voz ronca, fuerte, decía su nombre. Entonces fue él a recorrer el lugar pensando que había sido su patrón, que a lo mejor había llegado, pero no había nadie. Entonces, más tarde, se retiró al cuarto o a la pequeña habitación donde él descansa y dice que cuando estaba acostado y quedándose dormido, escuchó claramente que alguien le bajaba al agua del baño. Él se espantó, pero aún así se levantó corriendo y fue hacia el baño, y dice que aún estaba el agua corriendo como si lo acabaran de usar. Entonces concluyó diciendo que, según le habían dicho, el velador anterior había renunciado precisamente porque lo asustaban mucho, y que si a él le seguían pasando estas cosas feas, paranormales, de miedo, él también iba a renunciar. Entonces Antonio se acordó de lo que le pasó a él 10 años antes, más o menos, que dice que estando trabajando en ese taller, vinieron a ofrecerle un trabajo por horas, se podría decir, en un hotel que estaba también ahí cerquita. El dueño le dijo que si lo podía ayudar a organizar las habitaciones, porque iban a recibir mobiliario,
Entonces tenía que estar pues muchas horas ahí esperando a que llegaran estos muebles. Y el dueño aparte contrató también a una señora para el aseo. Pero dice Antonio que les daba miedo a los dos el piso de arriba, porque parecía como si alguien lo siguiera, se sentían presencias, decían que había un ambiente diferente que no podían ellos explicar. Entonces, cuando recibieron las camas y los colchones, dejaron estos últimos sobre sus bases sin quitarles el plástico porque no habían llegado las sábanas. Entonces los dos se fueron, cada uno a sus casas. Y a la mañana siguiente llegaron los dos, la señora subió a abrir ventanas y de repente volvió a bajar muy rápido y le dijo a Antonio que la acompañara arriba porque había algo raro. Entonces Antonio la siguió y resulta que en algunas recámaras, en algunas habitaciones donde estaban los colchones con plástico, sobre algunos de estos colchones estaban marcadas perfectamente las siluetas como de figuras humanas, vamos, como si alguien hubiera dormido sobre ellos. Bueno, esto lo recordó Antonio y después ya terminó su trabajo ahí, él regresó a su chamba, a su trabajo del taller, pero con el tiempo hizo amistad con el matrimonio que contrató el hotel para administrarlo. Y ellos le platicaban que había muchas quejas de los huéspedes. Unos se quejaban porque les abrían la puerta en plena madrugada, las puertas cerradas. Otros decían que las persianas de las ventanas se subían y se bajaban solas. Y a otros les encendían o les apagaban el ventilador del techo. Y de hecho también al trabajador de la recepción le platicó a Antonio que estando dormido en su cuarto atrás de la recepción sintió que alguien lo jaló de los pies y lo tiró al piso, pero dice que se volvió a acostar y después alguien o algo le puso la cobija encima. Y bueno, dice Antonio que es bien sabido que las personas que hacen el aseo también en la central de autobuses cuentan de muchas cosas raras que viven ahí. Dice que ven entrar a gente al baño, pero que nunca salen. Bien, ¿qué les pareció esta historia? Y bueno, la siguiente historia la cuenta una chica y dice que sucedió allá por 1995. Hace mucho tiempo. Ella cuenta que su papá en ese entonces trabajaba en Corpus Christi, Texas, pero ellos son de Monterrey, de aquí donde soy yo, y que los fines de semana el señor venía hacia acá a visitarlos. Entonces, un día que salió ya de su trabajo, un viernes en la noche, sale el señor de Corpus Christi hacia acá en su coche. Y cuando venía manejando por una carretera, por algún sitio de esos despoblados, dice que se le apareció de pronto, bueno, no se le apareció, sino que vio a un hombre que venía en sentido contrario, pero caminando por la orilla del camino, y que este hombre
estaba vestido de blanco y que caminaba con un vaso, sosteniendo un vaso en una mano, y que iba descalzo. Entonces al papá de esta chica le sorprendió mucho eso, y le sorprendió mucho verlo, precisamente porque pues era muy tarde ya, eran casi las 12 de la noche, y además no había luz en esa carretera, o al menos en ese tramo donde él iba, y parece ser que el pueblo más cercano siguiente estaba todavía a varios kilómetros. Entonces el papá de la chica pues le hizo el cambio de luces a esta persona varias veces para llamar la atención, para llamar su atención y evitar así pues algún accidente. Pero pues dice que este hombre nunca levantó la vista y siguió su camino. Entonces el conductor lo pasó y llegó a Monterrey. Entonces dicen que el siguiente martes, ya él presentándose a trabajar en Corpus Christi, de regreso a Texas, en la hora del lunch, pues el papá de esta chica, entre varias pláticas, escucha que unos compañeros estaban hablando precisamente de una experiencia que habían tenido en la misma zona que la tuvo él, en la carretera, y de hecho lo habían visto, habían tenido esta experiencia el mismo fin de semana que la tuvo él, ¿verdad? Entonces le platicaron que vieron a este hombre vestido de blanco y que llevaba un vaso en la mano, y que era casi también más o menos la misma hora, a medianoche. Sin embargo, la diferencia es que a ellos sí se les atravesó este señor en medio de la carretera, y que la camioneta en la que iban tuvo que dar un frenón, y que aún así dice que sintieron que habían pegado con el cuerpo de este hombre. Entonces se detuvieron y se salieron del vehículo para revisar qué había pasado, qué le pasaba a este señor que había sido golpeado por ellos, para ayudarlo, obviamente. Pero las 3 personas que iban ahí y que buscaron debajo del carro y alrededor, no encontraron ningún cuerpo o ninguna persona. Había desaparecido el hombre de blanco. Y esta fue la experiencia del papá de esta chica y de sus compañeros. Bueno, pues espero que les haya gustado las 2 historias. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de volver con otra más. Y pues muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por ver mis videos, y hasta muy pronto. Hasta luego.